La Cátedra Rectoral Nelson Mandela es un espacio promovido por el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, destinado a promover el desarrollo cultural, cívico y político, mediante la transferencia de conocimiento e información veraz entre ciudadanos y ciudadanas y grupos de nuestra comunidad. Casi un siglo de construcción de la democracia boliviana serán expuestos y analizados. El diálogo, la colaboración, la convivencia pacífica, el reconocimiento respetuoso del otro, el entendimiento y la reconciliación son los principios que guían la cátedra. Con expositores de excelencia, abriremos espacios de encuentro para personas de todo el país. Tendremos 20 módulos sobre democracia, consistentes en un texto, un cuestionario y una tarea. 20 conferencias nacionales e internacionales para profundizar en asuntos sobre democracia. 10 coloquios para debatir y reflexionar. Ven y forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje. Del 10 de febrero al 30 de noviembre de 2022. Inscríbete escaneando el código QR. Buenas noches, queridos amigas y amigos, que jueves a jueves, todas las semanas, están en este espacio de YouTube, en el canal oficial de la Universidad Mayor de San Andrés, para encontrarnos y poder intercambiar opiniones, información con diferentes personalidades y especialistas para hablar de democracia. Democracia, esta palabra tan trillada, tan repetida, tan defendida por uno y otro lado, siempre puesta de ejemplo y que al final muchas veces no se sabe qué es lo que quiere decir realmente, porque la utilizan toda laya y suerte de personas. Buenos días, buenas noches. Estamos en un momento muy difícil en nuestro país, estamos en un momento de mucha convulsión, mucha polarización, enfrentamiento, insulto, dificultad para entendernos los unos y los otros, pero así toca. Nosotros hemos programado esto desde hace semanas, desde hace meses atrás, y hoy estamos iniciando una nueva jornada y estamos iniciando un tema. El último tema de la cátedra Nelson Mandela el año del 2022, que se llama Escucha, Diálogo y Reconciliación. 3 objetivos, 3 aspiraciones, 3 temas sustanciales para la democracia, más aún ahora en Bolivia. Tenemos hoy una invitada muy especial. Digo muy especial porque en el mundo paceño está en el top, en la cresta de la ola, la conoce todo el mundo habla de ella, todo el mundo quisiera tener la oportunidad de tomarse un café y conocerla. Es una persona que durante los últimos meses ha sido requerida por especialistas y no especialistas de todo tipo, políticos, periodistas. Sé que para mí es un placer presentarla, pero antes de presentarla está esperando en línea el rector de la universidad, don Oscar Heredia, quien tiene la gentileza de permitir y auspiciar este espacio, y le he pedido que la presente a él. Le voy a dar paso, ¿no? Y vamos a escucharlo. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hoy día estaremos con Sayuri Loza, una mujer historiadora, que de verdad nos irá a hacer pensar si escuchar o oír es lo mismo, pero fundamentalmente decirnos que los bolivianos deberíamos escucharnos a través del diálogo y la reconciliación en búsqueda de una Bolivia unida, sobre la base de la democracia. La democracia es un dulce amanecer que nace como una flor bien regada. Esa democracia, los bolivianos debemos seguir regándola para tener un país unido en búsqueda de un bienestar mejor para cada uno de los bolivianos. Y desde la universidad les decimos, la unidad es importante, el corazón abierto hacia los bolivianos es imprescindible,
pues el amor que demos a cada uno de nosotros hará un país mejor, una familia mejor, una sociedad mejor. La Universidad Mayor de San Andrés, aquí presente, en diálogo, reconciliación y saber escucharlos. Muchas gracias, rector. Mira, Sayuri, el rector creo que decíamos qué es esto de Sayuri, y eso de dulce amanecer y una flor, creo que tiene algo que ver con tu nombre, no sé, alguien lo dijo, creo que lo utilizó bien en la presentación. Gracias, rector. No tengo más que decir, es Sayuri Loza, quien está con nosotros esta noche. Ella es historiadora, especialista en cultura japonesa. Además, es una múltiple persona que ha estudiado danza, ha estudiado historia, ha estudiado arte y es una gran comunicadora. Ya lo vamos a ver. Bienvenida, Sayuri. No tengo nada más yo que decir, sino que son toda tuya el micrófono, la pantalla para escucharte esta noche sobre escucha, diálogo y reconciliación en la democracia. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. Me siento profundamente honrada por las palabras que han vertido sobre mi persona y espero poder contribuir en lo que se pueda a esta situación en el país. Me cuesta mucho trabajo a mí referirme al diálogo, a la concertación, en un momento en el que el país está corriendo un serio peligro, al menos de caer en violencia. Ojalá no de separatismo, pero lo mínimo que estamos esperando es que se llegue la lanzada de violencia, y duele muchísimo que este tipo de cosas pasen a estas alturas de la historia, cuando uno pensaría que el ser humano ha aprendido de sus errores y ha aprendido que no existe manera alguna de vencer, de obtener lo que uno quiere y quizás de conseguir reivindicaciones que pueden ser justas sin derramar sangre. Y hasta ahora no hemos aprendido a hacerlo de otra manera. Hasta ahora no hemos aprendido a dialogar. Y bien lo decía el rector, tendemos a oír, y peor en una época como esta que está tan llena de máquinas, de fotografías, de momentos plasmados en los que el Internet nos permite llegar a todas partes, pero parece que nos ha deshumanizado al punto que cosificamos a la gente, que no nos importan los sentimientos y que nos llega tanta información de todas partes que lo único que hacemos es sentarnos a escuchar, pero no escuchar todo, sino escuchar lo que nos conviene, y surge esa idea del sesgo de confirmación, en la que yo busco información donde la gente me está simplemente afirmando lo mismo que yo pienso, y de esa manera yo no voy a cambiar mi forma de pensar. Y no les he preparado imágenes porque yo soy muy poco esquemática, pero sí les voy a contar que he tenido una aventura este año porque me gusta mucho viajar. Y se me ha ocurrido visitar el campamento de Auschwitz, que como ustedes saben ha sido entre 1940 y 45 la región en la que se ha juntado a los judíos que eran cazados, recogidos por las SS para llevarlos y concentrarlos, someterlos a trabajos forzados, y algunos de ellos, gran parte de ellos, someterlos a la cámara de gas y posteriormente eliminar sus cenizas y sus cuerpos para evitar que se sepa lo que estaba pasando en el lugar. Auschwitz es un lugar desolador, y mientras uno pasea por sus pasillos, puedes ver que la luz, el sol llegan tranquilamente, y hay todavía flores que están creciendo y el pasto, y el clima es agradable. Es un lugar hermoso, pero se siente tanto la energía porque te das cuenta de las cosas que han pasado ahí, de que en algún momento a alguien se le ocurrió que había unos seres humanos que no tenían derecho a existir y que no deberían hacerlo, y se busca tantas justificaciones. Se han puesto a pensar ustedes, pero si son unos miserables, nos roban, nos quitan, nos sacan, nos niegan, son racistas, son malos, son abusivos, y tenemos tantas justificaciones para odiar y para eliminar, que es muy fácil deshumanizar a la gente. Y eso fue lo que pasó en Auschwitz. Uno entra a las literas en las cuales dormían 9 personas con solamente 2 frazadas, que muchas veces no tenían siquiera almohadas y se acostaban sobre el brazo o sobre unos zapatos, sin importar que estos estuvieran cubiertos de lodo, que salían todas las mañanas a trabajar y que se les daban un solo cambio de ropa cada 6 meses. Y cuando encuentras los cepillos de dientes, los anteojos, las prótesis que utilizaba la gente que llegó ahí,
a quienes los hicieron dejar todas esas pertenencias y les hicieron creer que iban a salir después de darse un baño, cuando en realidad el baño era una cámara de gas y que justo cerca a la cámara de gas estaba el horno y que al frente del horno estaba el comedor de los oficiales de la SS. Uno se pregunta cómo puede uno llegar a semejante inhumanidad y te avergüenzas de la humanidad y dices, ¿cómo es posible? Yo jamás haría algo como eso. Y de repente te asalta una idea. A mí en lo personal me ha asaltado la idea de, bueno, no le haría esto a cualquiera. Se lo haría a los que matan perros, gatos y niños. Podría torturarlos, acabar con su vida. Sí, me regodearía al ver que sus cenizas se quedan ahí. Y en este momento me di cuenta de que yo también podía muy bien ser un oficial de la SS, siempre y cuando existiera alguien que me molestara lo suficientemente como para eliminarlo. Y esa idea me inquietó muchísimo porque yo no me daba cuenta de que yo podía ser capaz. Por supuesto, eso estaba en mi cabeza, en mi imaginación. Pero aquí en Bolivia, en 2019, todo eso que uno imagina, todo eso que uno puede pensar, estuvo a punto de pasar. Y como historiadora me ha tocado ver y ser testigo, por supuesto mudo, lejano, de momentos históricos en los cuales nos ha tocado elegir si somos un oficial de la SS que va a hacer justicia por mano propia, que cree que está haciendo justicia, o en última instancia si vamos a ser uno de los prisioneros de uno de los campos de concentración. Por desgracia, no puede haber un punto medio y nos tocan momentos en la vida en los que tienes que ser uno u otro. Y es tan trágico porque cuando abrimos los ojos y nos damos cuenta de que no era necesario recurrir a todo eso, a menudo es demasiado tarde. Se han contado 6 millones de muertos durante la Segunda Guerra Mundial dentro de los campos de concentración. En ese momento surge la idea de los derechos humanos. En ese momento el linchamiento de asesinos, ladrones o cualquier tipo de criminales se pone en tela de juicio y se empieza justamente a tratar la idea de los derechos humanos. Sin embargo, como siempre, los derechos humanos aparecen cuando ya han pasado las cosas y cuando ya ha habido muertos. Nadie habla de los derechos humanos antes de los enfrentamientos. Justamente ahora que estamos quizás cerca de eso, a nadie se le ocurre decir, respetemos los derechos. Todos están influidos por la idea de vencer. Y es que en Bolivia, además de no saber escuchar y además de haber aprendido deliberadamente a no escuchar, nos han enseñado que lo único que podemos creer y a lo único a lo que podemos seguir es a lo que consideramos nuestra identidad. Las sociedades profundamente autoritarias tienen la característica de que no permiten la individualidad del ser humano. Nosotros en Bolivia somos una sociedad autoritaria en primera instancia a partir del Incario, que dominó a los aymaras, dominó también a los otros grupos étnicos e imponía no solamente la forma de vivir, sino también hasta la forma de vestir. Llegaron los españoles y ocurrió lo propio. Eran tiempos autoritarios. Cuando llega la República, nos convertimos en una sociedad supuestamente moderna, avanzada y progresista, pero todavía los resabios del autoritarismo quedan. Además de que en ese momento se nos ocurre crear la primera cicatriz que tiene el país, y es negarle la ciudadanía a los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque todavía no estaban preparados, pero habían prometido la libertad. Los españoles, cuando conquistaron a los incas y conquistaron Sudamérica, les dijeron a todos los runas, a toda la gente de clase baja, si así se quiere, que iban a tener libertad, que los iban a librar de los opresores que los perseguían, de los incas que les cobraban altísimos tributos, de aquellos que que utilizaban a sus hijos para sacrificios. Y lo propio dijeron los republicanos. Vamos a librarnos de los españoles, por fin vamos a ser libres, por fin el dinero va a ser todo nuestro. Y no pasa únicamente aquí. Todos los grupos políticos que buscan el poder prometen la libertad, en especial en sociedades terriblemente autoritarias, porque aunque no nos demos cuenta, siempre las sociedades autoritarias anhelan la libertad. Y cuando alguien habla de ella nos emocionamos, porque hasta ahora no hemos probado lo que es la libertad. Y así nacimos como república, con algunos ciudadanos que estaban por encima de los otros, con algunos que tenían más derechos que los otros, mientras que estos otros ponían el tributo, porque en Bolivia el principal ingreso del país, y no me canso de repetirlo, era el tributo indígena. Y quizás posiblemente es por eso que no se los convirtió en ciudadanos,
más fuerte que el racismo, la mezquindad de las élites, sean quienes sean estas élites. Y esta mezquindad les ha llevado a pensar lo que pensamos siempre. ¿Y qué va a pasar? Si es que nos quitan el dinero, ¿de dónde vamos a tener los tributos? ¿De dónde vamos a ganar los sueldos? ¿Con qué dinero vamos a hacer fiestas? ¿Con qué dinero vamos a celebrar todo tipo de fiestas patrias? Nunca hemos sido una nación práctica y tampoco hemos sabido escuchar esas necesidades, porque no solo se trata de escuchar la opinión de la gente, porque escuchar está bien, pero también tenemos que aprender a escuchar las necesidades y a verlas. Las necesidades de una sociedad son prácticas, pero raras veces en Bolivia las hemos satisfecho, porque preferimos satisfacer las necesidades de las élites. Así que los bolivianos tenemos un oído un poco mejor para unos y un poco peor para otros, muy acorde a cómo nacimos como república, con unos ciudadanos mejores y otros ciudadanos no ciudadanos. Y llegamos al Estado plurinacional arrastrando todas esas historias y todas esas cadenas. Supuestamente íbamos a tener la suficiente madurez para poder convertirnos en un Estado plurinacional, en el cual todas estas personas que no habían sido consideradas ciudadanos, a pesar de que en el 52 se habilitó el voto universal, se habilitó la reforma agraria, todavía había muchas deudas que tenía el país. Y fíjense cómo, como sociedad autoritaria, hemos buscado de manera inefable el poder convertirnos en una sociedad de iguales, por lo menos en lo jurídico. Pero no funciona así. Las sociedades autoritarias arrastran su autoritarismo en todo tipo de sistemas. No interesa si es un sistema democrático, oclocrático, um, monárquico, porque hay monarquías que son absolutamente libres, porque sus sociedades no son autoritarias. Pero siempre es bonito vender la idea de la democracia, ¿no? Siempre es lindo, en especial en sociedades en las que no hay democracia. ¿Para qué necesita decir alguien democrático que es democrático? Si ya lo es. Donde necesitamos decir es democracia, donde necesitamos afirmarlo, por lo general es en sociedades que no lo son. Y el autoritarismo que nos caracteriza, y además este algo a lo que voy a volver en mi relato sobre Auschwitz, es esto que el psiquiatra Viktor Frankl califica como la mentalidad del campamento, del campo de concentración. Y es que de repente en el campo de concentración, como falta tanta comida, como falta tanto, como hay tanta inseguridad de si estaremos vivos o no, si nos llevarán o no al horno, si terminaremos en la cámara de gas, si nos quedaremos en el lugar o nos iremos y no sabemos cómo establecernos, surge no sé si capacidad, si el instinto de sobrevivencia, de volverse absolutamente egoísta, de que no te importe para nada el otro, de que no escuches para nada al otro, de que tu cabeza está tan metida en tu propia sobrevivencia, en tu propia necesidad. Y es que tienen la razón, porque tú no le puedes dar tu frazada, no le puedes dar tu espacio a una persona si es que tú mismo has perdido los zapatos, se te han congelado los pies porque has tenido que trabajar a 20 grados bajo cero. No puedes darte el lujo de ser solidario. Y de alguna manera en Bolivia se nos ha metido la idea en la cabeza. Ignoro todavía por qué, creo que voy a invitarlos a ustedes a pensar por qué nos hemos metido la mentalidad del campo de concentración. Y es que vivimos así. Me importo yo, me importan mis hijos, me importa mi gremio, somos transportistas, somos mineros auríferos, somos pueblos indígenas, somos el partido político que manda o somos el partido político que está luchando contra el poder. Y esa búsqueda de solamente el bienestar y la supervivencia de los míos nos está convirtiendo en una sociedad tristemente individualista, que no es lo mismo que ser individual, pero además de individualista, sectaria. Tenemos como una especie de sectas que están tan pegadas, tan metidas en la mentalidad del campo de concentración y de la sobrevivencia, que terminamos siempre olvidando al otro. Y claro, por eso es que es importante en esta sociedad no escuchar, porque si tú realmente escucharas, si realmente te pusieras en el lugar de la otra persona, tu mentalidad, tu ideología del campo de concentración se vería terriblemente afectada,
Porque pensarías y dirías, bueno, yo me estoy quedando con estas frazadas, pero ¿qué pasa con el vecino? No tiene nada, no está bien, es injusto. Y te entra el espíritu de justicia, que está totalmente peleado con el espíritu de supervivencia del campo de concentración. Y para evitar eso, dejamos de escuchar. Y lo peor de todo es que lo disfrazamos, porque siempre tiene que haber una legitimación y una justificación. En historia siempre decimos que no es tan importante el hecho histórico como lo que este hecho representa para las sociedades. Porque en última instancia el hecho histórico sirve para el registro, para que nosotros, los historiadores, nos regodeemos y digamos, estos son los datos y los podamos contar, a veces como anécdota. Pero lo que estos hechos representan para las sociedades son lo que va a determinar en última instancia hacia dónde van a ir esas sociedades. Me explico. En esta época ha habido un surgimiento de conciencia de las mujeres, de los indígenas, de los grupos LGBT, en general de todos los que han sido oprimidos y de todos aquellos a los que se les ha negado el reconocimiento en algún momento de la historia, ya sea hace 500 años, ya sea en el siglo XIX o en el mismo siglo XX. Y cualquier persona que tenga algo de conciencia, que no esté con esta mentalidad del campo de concentración, va a sentirse identificado con la búsqueda de estos grupos y con las reivindicaciones de estos grupos, porque efectivamente uno se siente identificado con la gente que ha sufrido, con aquellos a los cuales se les ha negado no solamente la capacidad de elegir cómo van a vivir, sino que se les ha negado su identidad. Y negar la identidad es algo muy fuerte. Y uno no puede evitar identificarse, pero de repente nos hemos encontrado en este momento en una diferenciación de tres grupos. Están los que se identifican y que han decidido que no van a dar paso a ninguna otra idea, porque hay que creer en estos grupos, porque hay que darles su lugar, porque históricamente tenemos una deuda contra ellos, que es a favor de ellos, que es totalmente cierto. Pero cuando tú cierras totalmente los ojos y escuchas a quienes dicen representar a estos grupos, muchos de ellos que no lo son, pues estás olvidando escuchar el resto. Y el resto no es el lado malo. No, y si nosotros simplemente simplificamos al bueno versus el malo, estamos en peligro de caer en un campo de concentración, de ser o el prisionero o ser el agente SS. Y ninguna de las dos posiciones debería existir, y ya no debería existir a estas alturas. Pero claro, esa gente está en su derecho. Y por desgracia, a esta gente que está en su derecho de apoyar ciegamente las reivindicaciones de los antes oprimidos, va a venir siempre un grupo que se va a aprovechar y que les va a decir, sí, tenemos que eliminar, tenemos que llegar al poder. No escuchen al otro. Y por desgracia esos grupos siempre tienen intereses o económicos o políticos, si no vean la realidad del país. Luego está el otro grupo que han tenido privilegios en algún momento y al ver que la gente está queriendo buscar sus reivindicaciones, dice, un momento, no, yo tengo mucho miedo y no quiero que ellos tengan reivindicaciones, porque si las mujeres empiezan a alcanzar poder, a los hombres nos van a dejar de lado. Y si por otro lado, si es que los indígenas llegan a tener poder, ¿qué va a pasar con nosotros los blancos? Vamos a ser parias. Y esos pensamientos y esos miedos, que también tienen que ver con la mentalidad del campo de concentración, no les permiten entender que podemos convivir y coexistir. Así que también cierran los oídos hacia ese lado. Y dicen, no voy a conversar ni negociar con ellos. Es más, yo voy a buscar vilipendiarlos. Y me voy a burlar de sus reivindicaciones. Y voy a buscar las mejores maneras para poder ir en contra de lo que ellos dicen. Que lo que dicen yo lo voy a contradecir. Que me importa que digan, yo no tengo por qué escuchar. Yo solo voy a oír lo que digan para refutarlo, porque esa es la idea. Y fíjense cómo funcionan los debates de hoy en día. En el pasado, hasta el siglo XIX, la herramienta del debate servía para que dos grupos o dos representantes de dos grupos pudieran llegar a un consenso, para que alguien dijera, bueno, hagamos esto, y otra persona dijera, no, es que no podemos ir por este lado, yo creo que está bien esta parte, hasta ahí estoy de acuerdo, pero ¿qué tal si en lugar de ir por este lado, nos vamos un poco por este lado? Y así llegabas al consenso y todos podían estar felices porque sus representantes habían buscado que se respete los intereses, las necesidades de los grupos representados. Ahora no.
Ahora los debates consisten en sentarse alguien frente a otro alguien y refutarse y criticarse. Y si se dan cuenta, los seguidores de estos representantes, sean quienes sean, pónganse Agustín Laje y alguien de izquierda, pónganse Javier Milei y alguien de izquierda, pónganse aquí Luis Arce y Carlos Mesa, quien ustedes quieran que tenga visiones diferentes, o el famoso debate de Felipe Quispe versus Rafael Quispe, lo único que vemos son insultos, búsquedas de refutar al otro, la negación del otro, el decirte, ay, pero tú eres esto, atacarlo personalmente. Y las redes sociales estallan. Y si se dan cuenta, buscan un ganador. La idea de un debate no es buscar un ganador, es buscar un consenso, es llegar a un punto intermedio en el que todos podamos estar conformes. O bueno, todos estemos medianamente conformes, que dicen que es la justicia. Pero no, ahora buscamos a la persona que sea la ganadora. Y claro, los seguidores de Quispe, de Felipe, viva Felipe Quispe, y ha destruido a Rafael Quispe. Y lo mismo los de Rafael Quispe ha destruido al Malco, el Malco no es nadie. Y piensan en todo lo demás y están así subidas las formas de los debates, los videos, si ustedes entran a YouTube o a TikTok, que para mí son herramientas maravillosas porque nos permiten llegar a todas partes, pero que son peligrosas porque siempre apelan a la confrontación, inclusive entre ellos. ¿Dónde estás más, en TikTok o en Facebook? Y así es como se muestra y ese es el formato. Y ese formato nos lo están encajando para siempre. Y las sociedades de ahora y las generaciones de ahora están viendo el mundo de esa manera. Voy a debatir y lo voy a acabar, soy el mejor, mírenme. Yo voy a sobrevivir y este va a morir. Mentalidad de campo de concentración. Sin importar lo que diga. Me encanta leer registros de 1846-47, cuando la República recién había nacido, y por ejemplo, Nathaniel Aguirre, el escritor de Juan de la Rosa, es diputado y en un momento están discutiendo sobre una cuestión minera. Y otro diputado opina y dice, creo que la minería en este caso no está bien porque empieza a dar datos sobre por qué tendría que cobrarse un impuesto superior. Aguirre, que era amigo de los mineros, de un grupo de mineros, escucha la locución de su colega. Y en lugar de salir defendiendo los intereses de sus amigos, dice, a mí, mis amigos mineros me han dado otras cifras, por favor, comparemos. Comparan y se dan cuenta que las cifras correctas eran la del otro diputado. Y Aguirre dice, y está registrado, quiero disculparme con la población y con mi colega diputado, a quien ahora voy a apoyar porque me ha demostrado y me ha convencido de que sus puntos y sus cifras eran reales. A ver, ahora buscaremos un diputado que haga eso. Ni siquiera un diputado de los que se considera probos va a aceptar que se ha equivocado. Y ahí está el otro terrible elemento que evita que podamos tener diálogo y concertación. Y es precisamente ese. En esta época, en este tiempo, está prohibido equivocarse. Uno no puede dar pie atrás, no puedes decir, no, me voy a desdecir, es que no, yo estaba equivocado. Yo he exagerado, he sobrereaccionado, me he asustado y he pensado que las cosas iban a ser así. No, jamás, no hacemos eso. No, porque además un líder político debe ser infalible, debe ser perfecto, debe saberlo todo, debe ser omnisciente, omnipresente y hasta omnipotente. Puede destruir y crear todo. Y así nos gustan los caudillos. No es nada raro que nos encanten las películas de los superhéroes, justo ahora, porque nos encanta la gente infalible. La falibilidad es un pecado, es el pecado más grande que podemos ver en un líder aquí. Y por eso nuestros líderes políticos, para evitar caer en popularidad, inclusive el más michi diputado, perdonen el término michi, pero no sé cómo referirme, inclusive él va a buscar no equivocarse y decir, así, bueno, es que se ha equivocado mi secretario y siempre buscamos dejarle a otra persona la culpa. Y el tercer grupo de personas que se vislumbra en este contexto, pues es precisamente ese, ¿no? El que va a ver que tanto unos, los que buscan las reivindicaciones y se identifican con ellas, como los otros, que quieren refutarlas porque temen que sus privilegios o sus derechos conseguidos, porque también puede pasar, se les van a ser arrebatados, pueden formar una gran horda. Si voy a usar el término horda, no de manera despectiva, sino a la manera de cómo históricamente se veía a las hordas de los hunos, ¿no? Grupos de personas que son capaces de avasallar, de destruir y luego preguntar. Y efectivamente es así.
Entonces nos obligan a todos nosotros a tomar postura. Nos dicen, ahora eres de este lado o eres de este otro. Y les voy a contar algo personal. A mí a menudo me odian todos porque tengo la mala suerte, o no sé si la buena suerte, de ser hija de un hombre blanco y ser hija de una aymara, de una mujer aymara. Entonces, los aymaras, los aymaras radicales, me exigen que yo tome postura. Y tengo que odiar al cara, como bien ha dicho Felipe Quispe, nuestro guía espiritual, y todo lo que se dice de él. Bueno, yo respeto a Felipe, pero hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, por mi historia personal, por mi visión del mundo y por lo que me ha tocado experimentar. Y porque quizás tengo hermanos que son caras y no los puedo odiar. A pesar de que ellos no me quieren, yo no los puedo odiar. Y por otro lado, la gente blanca que me dice, mis propios hermanos, oye, ¿cómo vas a decir esto? ¿Cómo vas a apoyar si el alto quiere explotar, quiere estallar? No, a mí me encanta el alto, yo soy inmensamente feliz en el alto. Y tengo una mentalidad como la de ellos, siempre estoy queriendo hacer negocio y me identifico. Y cuando estoy en el alto, me siento en mi casa porque se siente el aire, el viento, me gusta ese cielo azul, me gusta la gente que está saliendo y emprendiendo y que venden de todo, porque a mí también me gusta comprar. Me parece una ciudad increíble. Ah, no, y ahí me odian. No, tienes que tomar postura. No puedes apoyarlos. Son malos. Nos han dicho, nos han hecho. Y me jalan de un lado al otro. Y yo no quiero estar en ningún lado. Bueno, yo quiero estar en dos. Quiero estar con mis hermanos y quiero estar también con mis otros hermanos salteños. Pero no me lo permiten. Me obligan a que cierre los oídos hacia un lado. Y no soy la única. Porque me hubiera gustado pensar, bueno, es que es un caso único porque yo soy muy particular. No, nos pasa a todos. A todos nos exigen que tomemos partido. Y lo peor de todo es que nos están exigiendo que tomemos partido para respetar una identidad. Y jugar con la identidad es algo terriblemente doloroso, porque en Bolivia, como ya he dicho antes, no se ha respetado la identidad de mucha gente. Y ahora tampoco se está respetando. No quieren que haya mestizos, no hay mestizos, somos todos indígenas. O se dice, es que tú eres boliviano y tú no. Se le está diciendo a los cruceños, ustedes son europeos, son croatas, son alemanes, váyanse a su país. Bueno, ¿y qué le dices a un quechua o a una aymara que está invadiendo Santa Cruz? Y esas contradicciones nos lastiman, porque claro, ¿quién quiere perder su identidad? Y esa es otra característica de las sociedades autoritarias, que necesitamos ser parte de algo grande, mejor si es ganador, mejor si es infalible, mejor si nadie lo toca, si es impoluto. Y eso lo dice Eric Fromm, las personalidades autoritarias. Necesitamos ser parte de algo grande. Y cuando alguien te toca tu identidad y dices, ah, sí, no quiero ser desclasada, voy a escuchar y voy a decir, porque quiero ser parte de este grupo, quiero tener las reivindicaciones. Y este grupo me exige que para ser parte de ellos, yo no puedo escuchar al otro. Tengo que convertir al otro en un enemigo, en un ser malvado, en alguien que no es boliviano, en alguien que no es de mi clase, que no es como yo, que es diferente, que sus rasgos son distintos. Por eso pues nos dibujamos, ¿no es cierto? ¿Han visto esos gráficos que aparecen en las redes? Siempre nos hacemos diferentes y no somos tan diferentes, no es verdad eso de que distamos tanto, pero lo hacemos porque conviene, porque todavía no hemos superado nuestro autoritarismo, de tener sectas, de tener grupos que están en un lado y en el otro. Y por desgracia necesitamos ser de ellos, necesitamos agradar, por lo menos a un grupo, ¿no? Porque si yo desagrado a ambos, voy a ser un paria. Y no puedo escuchar y no puedo hablar, porque además tendríamos que escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que ese es el otro punto importante. Siempre que hablamos de diálogo, consenso, pensamos, ah, no, es que hay que escuchar al otro. No, tenemos que escucharnos a nosotros mismos. No escuchar al líder, al caudillo, al sindicalista, al cívico, al jefe del partido, al compañero, porque por muy compañero de lucha que sea y por muchos puntos en común que tengamos, la visión que va a tener esa persona va a ser diferente a la mía, quiera o no, porque tenemos experiencias y formas de ver diferentes. Y esas características nos las están anulando. ¿Para qué? Para poder ser parte de una suerte de homogeneidad más fácil de manejar, para ser parte de una horda. E insisto, el término horda no lo estoy usando de manera peyorativa, sino como esos grupos que están dispuestos a hacer cualquier cosa, que son casi zombies y se olvidan de todo, de sí mismos, de los demás,
Y en ese contexto, ¿cómo puedo yo pensar en que va a haber diálogo o concertación? Y me frustra mucho porque cuando veo la historia, casi nunca nos detenemos a hablar. Lo primero que hacemos es lanzar bombas. Lo primero que hacemos es amenazar. Y luego nos victimizamos, claro, es muy lindo victimizarse. Es ya como una especie de modus operandi. Y lo hemos visto en todas partes. Hiroshima, Nagasaki, lo estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Lo hemos visto en Afganistán, Irak en los 90. Y me da pena pensar que aquí también lo vamos a ver. Porque por mucho que hablemos, por mucho que digamos, poco se puede evitar. Pero no quiero ser tan pesimista. Y voy a partir desde la posición en la que estoy. Así como que me están jalando todos, ¿no? Y me están exigiendo que tome postura, pues no voy a hacerlo. Y exhorto a todos en esta sociedad a no hacerlo. Si nosotros tomamos postura, si nosotros asumimos que el otro es simple y llanamente mi enemigo y que debo eliminarlo, estamos siguiendo las mismas líneas contra los que supuestamente nos estamos levantando. La colonización es precisamente eso, ¿no? El que hay unos buenos y otros malos, Hutus y Tutsis. Unos más bonitos, unos no. Unos con más derechos, otros no. Unos dueños de esta tierra, otros no. Unos recién llegados, otros no. Mi familia proviene del pueblo de Huaki y se les decía los chejemosos a los que eran locales y los Hausat Anus, los perros llamados a los que vivían en el puerto, porque el puerto de Huaki era un puerto internacional lleno de gente que venía de todas partes. Y los conflictos siguieron hasta que al final se casaron unos con otros y ahora se han olvidado un poco de quién es quién. Quizás la mejor manera de olvidar y de crear una nueva Bolivia fuera esa, ¿no? El juntarnos. Difícil decir, pedir que se escuche. Difícil decir, dialoguemos y consensuemos, porque va a haber quienes no van a querer. Pero creo que apelando a la individualidad, un buen ejercicio que podríamos hacer como sociedad es el de detenernos y siempre que escuchemos una opinión, por mucho que estemos en contra del otro, por muy opositores, por muy oficialistas que seamos, escuchemos nuestros valores, nuestros principios y principalmente nuestra lógica. No podemos aceptar cosas malas solamente porque pertenecemos a una facción o solamente porque creemos en una idea o en una ideología. Si pensamos en nuestros líderes, en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras ideologías, como parte de nosotros, pero no nosotros como parte de, ni como lo que llaman, ¿no? Soldados de. No tenemos por qué serlo. Las ideologías pueden influirnos, pero no tienen por qué determinarnos. Y por otro lado, y también muy asociado a eso, el poder pensar e identificar la sociedad boliviana como la compleja suma de historias, heridas, cicatrices que hay. Y pensar que si nosotros vamos a seguir esa idea, recordaba yo que un amigo indianista me decía, no, ahora los caras los vamos a votar, que se vayan al país, pero ¿dónde es su país? No pueden quedarse, bueno, que se queden, pero nosotros los indígenas vamos a estar por encima y ellos van a ser otra categoría. Bueno, pero estás planteando lo mismo que han planteado los colonizadores y los republicanos, contra lo que tanto nos hemos levantado. No puedes hacer sociedades desiguales y esperar que todos sean felices. El generar sociedades desiguales va a generar resentimientos y los resentimientos van a provocar todo esto que he venido relatando, desde la mentalidad del campo de concentración, en la que lo único que escuchas son tus propias necesidades, hasta estas sociedades de hordas, en las cuales la idea es destruir, eliminar, sin preguntar. Y si tu alternativa de solución es una sociedad de esa naturaleza, no estás cambiando nada. No eres mejor que aquellos a los que dices que hay que eliminar. Ojalá pudiéramos pensar en esa situación. Trato de ser un poco más reflexiva porque creo que hablar de lo que es el diálogo, de lo que es la concertación, eso todos lo sabemos. El problema es pensar cuáles serían los caminos para llegar a esos puntos.
Desgraciadamente, la historia está en nuestra contra. Raras veces el diálogo ha primado. Claro que sí ha habido veces en las que sí, pero han sido pocas. En la mayoría de las veces, a mucha gente le conviene que estalle la violencia. A mucha gente le conviene que no hablemos. Por eso quiero exhortar a la sociedad a que no seamos la mayoría y a que no seamos la conveniencia ni de políticos ni de gente que necesita el conflicto para ganar, sino que seamos bolivianos y que podamos permitirnos escuchar, dialogar y exigir no tomar partido. Creo que este momento es un buen momento, no para ser tibio, porque creo que tibios está mal ser, pero sí para poder dar paso a nuestra individualidad, a opinar, a pensar, a no ser radicalmente necesitados de pertenecer a algo, sino a pertenecer a nosotros mismos. Y creo que ese es el primer paso, el escucharnos a nosotros mismos para poder también así escuchar a los demás. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, querida Sayuri, por tan intenso mensaje, por tan profunda reflexión que nace de una historia tan particular como la tuya, pero que de alguna manera nos abarca a todos y a todas, porque todos en este país somos hijos de una extraña confluencia, de un encuentro entre razas, culturas, visiones del mundo que son distintas, y eso, ¿quién mejor que tú para poder entenderlo y para poder explicarlo con la intensidad y la profundidad como la que has hecho? Y yo he anotado un par, un par de cosas que quisiera reflexionar antes de leer algunas intervenciones que están llegando de quienes nos escuchan. Una es esta tremenda idea que has puesto sobre el tapete, que es la idea del campo de concentración. Un país como el nuestro, que en medio de la pobreza, que en medio de enormes dificultades, ha tenido que generar culturas y modos de vida que están vinculados a la sobrevivencia. Eso es lo que has dicho, ¿no? Que los bolivianos y las bolivianas somos un poco el fruto de esta desesperante necesidad de sobrevivir a pesar de todas las cosas que nos han pasado, y que esta cultura es una cultura que no tiene orejas, que es una cultura que no tiene oídos, que no nos permite escuchar a los demás. Y quiero quedarme con esta idea, con esta afirmación, porque nos permite entender muchas de las cosas que están pasando, más aún en esta época donde esto se vuelve más intenso y se incentiva con las redes sociales, con esta forma de comunicarnos donde siempre podemos bloquear al que dice cosas que no son de nuestro agrado y podemos aumentar, intensificar el volumen de aquellas personas que nos dan la razón. Y al final terminamos todos en nuestra burbuja y bueno, mientras sean burbujas que no se hacen daño, finalmente podemos sobrevivir así, pero en tanto que se vuelven lugares donde las contradicciones y los enfrentamientos terminan con nosotros a golpes en las calles, como está sucediendo ahora, creo que es algo que hay que mirar, hay que reflexionar, hay que tomar en cuenta y hay que buscarle una solución. Y la segunda cosa que he notado es, y tú lo has dicho, y es una cosa que creo que los bolivianos y las bolivianas no queremos reconocer, es que somos una sociedad de personas egoístas. De repente, como has dicho, Sayuri, de repente esta mentalidad, esta necesidad de sobrevivir a todo lo que nos ha pasado y a toda costa, nos ha vuelto personas que solamente pensamos en nosotros mismos. Yo cuando tenía 18 años me fui, tuve la suerte de ir a estudiar fuera a una linda universidad, estuve estudiando sociología en la Complutense en Madrid, y ahí me di cuenta de pronto que esas sociedades imperialistas, esas sociedades que nosotros decíamos individualistas, habían construido lazos de solidaridad mucho más hondos entre las personas, más que
para utilizar tus palabras, que fuera del campo de concentración podían vivir individualmente de repente más libres, pero que habían establecido lazos de solidaridad que las hacían pensar, no porque tenían que hacerlo, no porque había nadie que los impulsara a hacerlo, sino porque así eran, porque así estaban constituidas personas que tenían la capacidad de pensar en el otro. Creo que los bolivianos y las bolivianas tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y creo que en tu exposición, y te agradezco por ello, has reflejado con profundidad estas y otras cosas que los y las bolivianos necesitamos hacia el futuro. Por eso te agradezco mucho y fruto de estoy mirando las preguntas y fruto de mi comentario, te pido por favor que durante unos minutos más puedas, de repente sobre la base de lo que te he dicho, eh, hacer una complementación a tu exposición inicial. Muchas gracias, Sayuri. Sí, yo creo que las sociedades europeas, y también he tenido el placer de trabajar, de estar viviendo en Japón, que son sociedades que uno las ve, las ve frías, poco colaborativas, pero en el fondo han aprendido de sus errores, ¿no? Y me pasa lo mismo con las sociedades musulmanas, a las que a menudo se trata muy mal, porque igual tenemos una idea muy mala de Oriente, ¿no? Que igual no queremos escuchar. Y es que ellos han aprendido de sus errores, han tenido guerras mundiales. Y yo creo que nosotros los latinoamericanos no hemos tenido ese tipo de cuestiones, pero por desgracia no hemos aprendido de los errores de ellos. Mira, aquí se habla de comunitarismo, se habla de escuchar a todos. Y recuerdo que era así. En el siglo XX, por ejemplo, mi profesora Magdalena Cajía siempre nos cuenta cómo los mineros tenían tanto la solicitud de la mayoría como las ideas de la minoría y todas se tomaban en cuenta porque había que escuchar. Pero mira cómo ahora la premisa es somos más, somos la mayoría. Y un gobierno de las masas, de la mayoría, es una oclocracia, no es una democracia. En una democracia se escucha a todos, inclusive a las minorías. Y precisamente eso es lo que pasa, por ejemplo, con el mundo afro en Estados Unidos, ¿no? En los años 20, 30, hasta los 50, los afro eran una minoría realmente. Había muy poca gente afro en Estados Unidos. Claro, eran muchos, pero con respecto a los blancos eran minoría. ¿Quién no va a abogar porque se escucha a las minorías? Y si tomamos en cuenta eso, también aquí debería ser así, pensar en lo que son las minorías. Pero no nos hemos acostumbrado, es decir, tenemos esa idea de que la democracia es la mayoría y de que la voz que se tiene que escuchar es la voz a la que todos aplauden y a veces punzamos para que aplaudan, no me vas a aplaudir si no vas a ver, si no, lo que digo, esa presión para que uno no sea lo que quiere ser, pero tengo yo la esperanza de que las nuevas generaciones sean más individuales. Y no estoy pidiendo que sean individualistas, no es lo mismo. El individual es el que es capaz de, a partir de su pensamiento, de su visión, de sus valores, de su conocimiento, puede abrirse para todo mundo. Puede entender, tratar de entender tanto a la minoría como a la mayoría, tanto a los que piensan como él como a los que no, tanto a los que viven como él como a los que no. Y claro, es que es todo un reto porque además estamos contra un sistema político que si somos individuales, que si pensamos a vivir en comunidad, en pensar, bueno, aquí en mi barrio hay vecinos, yo no los puedo perjudicar, hay transportistas, yo voy a ser buena con el transportista, yo como comerciante a mi casero lo voy a tratar bien y no le voy a exceder los precios porque él está viniendo y tiene lealtad. Esos vínculos de confianza es difícil tenerlos porque políticamente no convienen a mucha gente, ¿no? Si viviéramos así, no necesitaríamos interlocutores, dirigentes sindicales, bueno, toda esa parafernalia de funcionarios, tanto estatales como no estatales, como sociales, que para mí, y discúlpenme el término, nos arruinan la vida porque ellos son los que enseñan a no escuchar. Ellos son los que dicen, no, no, ya suficiente conversación, vamos compañeros, esto hay que hacer. Y si tienes ese tipo de ejemplos en tu sociedad, pues es muy difícil que puedas desarrollar la individualidad. No, y Sayuri, te interrumpo para quedarme con esta idea de las mayorías. Yo hace bastante tiempo que vivo en una sociedad que es la nuestra,
donde todos hacemos el esfuerzo cotidiano por estar siempre y ser la mayoría. Es decir, los mestizos decimos, nosotros somos la mayoría, los indígenas dicen, nosotros somos la mayoría, los jóvenes y las jóvenes dicen, nosotros somos la mayoría. ¿Por qué ese tremendo esfuerzo por ser siempre la mayoría, cuando esta idea más bien de un país plurinacional, pluricultural, inter y múltiple y demás, todas estas ideas que nos hemos hecho el último tiempo, habla de sociedades donde en el fondo del asunto nadie debiera ser una mayoría, donde todos debiéramos ser una parte de la sociedad respetada, con identidad, que se la trata con respeto, en fin, una parte de la sociedad, no necesariamente una mayoría. No sé, de repente, a modo de soliloquio, dado que hay pocas preguntas, hay muchas intervenciones, Sayuri, pero todas son muy, una dice, bravo, Sayuri, eres libre como los lirios, dice. Otra dice, buenas noches, saludos y todos mis respetos a Sayuri Loza, tan profundamente conocedora de la realidad del país y siempre tan coherente, equilibrada y humana. Es decir, si cuando tú tengas la oportunidad de ver este video que va a quedar colgado, vas a ver que no hay tantas preguntas, sino más bien cosas que se refieren positivamente a ti. Pero leo una más. Dice, suena bien, dice, hasta utópico, pero no imposible. Todo depende de los individuos y no de las sociedades. Pero vuelvo y para terminar, esta necesidad imperiosa de estar siempre siendo parte de una mayoría, así nos la inventemos, no dice de nosotros, sino esta tendencia, como tú lo has recalcado, Sayuri, de no respeto a la palabra de las minorías. Y como somos minorías todos, al final, ¿no? Es la falta de respeto de unos a otros. Yo creo que una de las tareas de la universidad, una de las tareas de la academia es buscar soluciones. De repente, gente como tú y otras personas como tú podrían un día, se me está ocurriendo, podríamos sentarnos y encontrar la creación de un espacio donde le mostremos a la sociedad boliviana que podemos escuchar. Ya no estoy diciendo dialogar, ya no estoy diciendo compartir, menos estoy diciendo reconciliar. Yo creo que el primer gran paso sería encontrar un espacio visible donde podamos escuchar, ¿no? Creo que podría ser esta una conclusión de fondo de esta tan linda intervención que te hemos escuchado, Sharon. Sí, yo realmente creo que las universidades son los espacios donde mejor se puede intercambiar ideas, porque sí, bueno, es complicado, ¿no? Hay gente que es más radical que otra, hay algunos que están de acuerdo, otros que no. Y creo, y eso también, yo soy una fanática de Eric Fromm, que dice siempre eso, ¿no? A veces tenemos miedo de perdernos en el mundo porque tenemos esa idea de que vamos a perder nuestra identidad. O sea, ¿qué pasa si yo eh, decido ser libre y me pierdo y digo, bueno, voy a escuchar a estos y a estos otros y me voy a juntar, voy a festejar Halloween, voy a salir? Eh, bueno, por un lado, yo creo que lo ideal, el individuo sano va y se pierde, no tiene miedo, pero el autoritario, el de la personalidad autoritaria, siempre tiene miedo de que le arrebaten, de que va a dejar de ser lo que es, de que ya no va a poder volver a sus raíces, porque además vivimos esas narrativas, ¿no? Hasta en las películas se dan cuenta así, nunca olvides tus raíces. Claro, está buenísimo no olvidar las raíces, pero eso no quiere decir encerrarse en ellas. Las raíces están ahí, pero la idea es que sean tan fuertes que uno pueda expandirse y cubrir todo. Y por otro lado, tampoco somos árboles, ¿no? Somos seres humanos que podemos bien salir de la maceta, dar una vuelta y volver. La idea es volver a lo básico, pero como nos han metido tanto esta idea de la identidad, de la no traicionar, porque además suenan esas palabras, ¿no? No traiciones lo que eres, no traiciones a tus padres, a tus ancestros, es como que te están imponiendo siempre un camino. Y a menudo los jóvenes son los que pueden buscar caminos nuevos.
¿Qué somos nosotros los viejos para enseñarles caminos? Si los caminos que transitábamos nosotros eran caminos de grava y piedra, los de ellos son asfaltados y ya inclusive pueden ir con automóviles. Entonces, a veces somos anacrónicos en pedirles a los jóvenes que sigan lo que pensamos cuando ellos pueden crear, y creo que la universidad es maravillosa porque les da las herramientas para que ellos creen sus pensamientos, sus ideas, sus visiones. No en vano son los movimientos universitarios los que salen siempre a las calles cuando toca salir. Y eso no es solamente ahora, estamos hablando de los años 70, en los 80 para la recuperación de la democracia tras la dictadura. Son los jóvenes los que tienen siempre la mirada más clara, más linda. Nosotros los viejos tenemos que acompañar y decirles, bueno chicos, vayan por donde puedan, por donde crean necesario, y lo vamos a apoyar. Y creo que la universidad es justamente eso, creo que los maestros están para eso, creo que los alumnos, ojalá la universidad no se ensuciara con estos escándalos de alumnos corruptos, etcétera, que es el otro, creo yo que es el otro gran problema que tiene el país, que estamos muy corruptos por todas partes, y la corrupción tiene que ver con el desánimo, con el pesimismo que uno tiene ante las instituciones, con la confianza que pierde, porque dice, bueno, ya esto ya no es lo mismo, entonces, bueno, yo puedo vender, comprar, corromperme, y eso está pasando también en el Estado, y tiene que ver con eso, ¿no? Con la decepción que sentimos por las instituciones. Creo que eso también tendríamos que trabajarlo como sociedad, como padres, como maestros, como instituciones, y vaya que es un reto bastante fuerte. Sayuri, yo no me quiero quedar con esta tecnología de una sociedad autoritaria, una sociedad egoísta y una sociedad corrupta. Creo que están a la base de una reflexión necesaria, de un autorreconocimiento, de un mirarse en el espejo. Es muy importante, pero creo que tenemos también que hacer otra sesión o dedicarle unos minutos para terminar esta, y te pediría para que veamos también el otro lado de la medalla, o sea, la parte positiva, la parte buena, la parte que nos permite como bolivianos y bolivianas mirar el futuro con algo de horizonte de esperanza, porque lo hay, desde luego que lo hay. No somos, por muchos de nuestros defectos y por muchas de nuestras vicisitudes que hemos tenido que vivir y pasar, hay también un camino que las y los bolivianos podemos trazarnos a nosotros mismos. Hay momentos en la historia donde los bolivianos nos hemos encontrado, donde hemos logrado alcanzar objetivos muy importantes. Miremos la revolución del 52, con todos sus defectos, con todos sus problemas, ha trazado caminos importantes donde se han hecho grandes cosas, donde se han alcanzado grandes metas. O miremos 1982, cuando los bolivianos de un lado y del otro, de unas razas y de otras, de un color político y de otros, nos hemos puesto de acuerdo, no solamente en hacer democracia, sino en crear instituciones, la Corte Electoral, de Cajías Kaufman, este señor que fue este presidente, de una corte ejemplar que nos muestra que los bolivianos podemos hacer ese tipo de cosas. O, por ejemplo, el defensor del pueblo con la primera defensora, no me acuerdo cómo se llamaba. Ana María Romero del Campero. Ana María Romero de Campero, ¿no? Que fue una institución ejemplar en un momento en que el Ombudsman, los defensores del pueblo, se estaban creando en el mundo como instituciones fundamentales. Es decir, los bolivianos hemos hecho cosas a la altura de nuestra historia y que nos abren camino. No podemos olvidarlas. Hay bolivianos y bolivianas ejemplares que han dado de sí muchísimo, y eso yo creo que es una beta y un camino que tenemos que exponer y mostrar para decirnos a nosotros mismos que a pesar de todas las dificultades sí que podemos construir lo que necesitamos. Así es. Para mí otro de los grandes momentos de Bolivia ha sido la Guerra del Chaco, y creo que eso nos ha demostrado que podemos
no necesariamente pelear, pero sí luchar para tener un objetivo común. Cambas, collas, chapacos, sureños, norteños, occidentales, orientales, y esa unión que hemos tenido en la Guerra del Chaco ha permitido precisamente la conformación de lo que ha sido el Estado del 52. Los beneméritos de esa guerra, los chicos jóvenes que han ido a pelear allá, se han dado cuenta de que Bolivia es más que simplemente su pueblo o su ciudad o su cantón, y han visto lo grande y amplia que es y la importancia de expandirnos, de poder unirnos, además de evitar ser estos satélites en torno a un centralismo y a veces díscolos, a veces aliados, pero así muy esporádicamente. Y creo que la guerra del Chaco ha representado eso. Y creo que otro gran momento, a pesar de todas las heridas, a pesar de todas las consecuencias que estamos arrastrando ahora, ha sido 2020. Yo creo que las elecciones que se han llevado a cabo en 2020, cuando la sociedad boliviana salió a votar, ha sido la capacidad de conseguir la democracia, de tener la mentalidad democrática, porque realmente se ha puesto en peligro, ¿no? La caída de Evo Morales en 2019 podía implicar la subida de una junta militar, que es algo que se ha acostumbrado en Latinoamérica, pero no ha sido así. Ha habido un espíritu democrático de parte de todas las partes de la sociedad, incluida la milicia. Subió Yanine Áñez, llamó a elecciones, hubo conflictos, lo que sea, pero Áñez dejó el poder y subió un presidente totalmente legítimo, que es Luis Arce. Y Arce está gobernando ahora. Y creo que la mayoría de los bolivianos apoyamos ese gobierno en el sentido de que lo consideramos legítimo y democrático. Ganaron y ahí están. Y eso demuestra que los bolivianos sí tenemos un espíritu democrático, sí somos capaces de escuchar. Seguramente a muchos no les gusta que esté Arce en el poder, pero lo entienden como presidente. Y creo que habría pasado lo mismo con Mesa. Mesa estaba en el poder y la mayoría lo habrían entendido y lo habrían visto como presidente. Y eso significa que nosotros podemos ser una sociedad democrática, podemos vivir en Estado de Derecho. No vamos a tener, estamos en un desequilibrio, estamos, es cierto, como un huevito manejando la democracia, pero ese huevito lo cuidamos entre todos, porque creo yo que de las generaciones mayores existe esta conciencia de lo difícil que es vivir sin democracia, y de las generaciones jóvenes existe esta herencia de que valoramos la democracia, porque en democracia yo me puedo expresar, yo puedo decir lo que quiera decir, seguro alguien se reirá, alguien opinará en contra, pero mantengo mi salud, mi vida, nadie me está amenazando. Y pienso que ese es uno de los valores principales democráticos que mantenemos hasta ahora. A modo de hacer publicidad, ya que se nos ha terminado la hora, yo te diré, Sayuri, para ti y para todos los que están escuchando, que desde la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, como subproducto, hay una cosa que le llamamos el repositorio de la memoria democrática, que es una cosa que queremos trabajar y ya hemos empezado. Y voy a invitarte a ti para que conversemos un día de estos sobre ese tema que podemos hacer porque el país necesita un sitio, un lugar donde se pueda reflejar y ver en estas cosas positivas que tú también has recalcado. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. El tiempo es así, sobre todo cuando es tan intenso y tan interesante. Sayuri, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tu exposición, por el mensaje que nos dejas en la cátedra, ¿no? Y a nombre del rector don Oscar Heredia Vargas, que no sé si nos sigue escuchando, estaba al principio y tuvo la oportunidad de estar un ratito con nosotros, te quiero agradecer y despedir, no sin antes agradecer también a Eliana Lema, que está en los controles, como casi todos los jueves, haciendo que esto salga bien y que no hayan problemas. Un minuto para tu despedida y muchísimas gracias a todos y a todas. No, pues nada, yo soy la agradecida infinitamente. Agradezco a la universidad, agradezco la iniciativa que están teniendo con la cátedra Nelson Mandela. Creo que es algo que hace falta. Estos espacios de diálogo son valiosísimos. Y nada, esperemos que tengamos mejores como país. Yo tengo mucha fe en el país, en su gente principalmente. Más allá de los políticos, estamos nosotros y creo que hay que darle valor a la individualidad. Es hora de hacerlo. Creo que esa es la mejor manera de combatir estos sectarismos y estos clientelismos que están surgiendo con tanta fuerza. Y yo soy pues siempre una cultora de eso, porque la individualidad te permite la libertad.
y te permite pensar en comunidad, a pesar de que crean que son contrarios, porque se confunde individualidad con individualismo. Yo creo que la individualidad te permite ubicarte en un espacio en el que puedas perderte en el mundo y en el que te sientas tan parte de lo que eres, de tu casa, de tu interior, como del exterior. Y de esa manera se piensa entre todos. Muchas gracias, Sayuri. A todos y todas, muy buenas noches. Hasta el próximo jueves. Ha sido un placer.